Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que tengas tiempo y disposición de escuchar esta videocharla. El día de hoy vamos a continuar con los instrumentos que utilizamos para medir. Ya hablamos que los instrumentos son un canal que nos ayudan a comunicarnos y obtener información de la población o de la muestra que nosotros elegimos. Cabe distinguir entre las preguntas abiertas y cerradas, porque vamos a iniciar con los tipos de preguntas en esta segunda sesión que corresponde a los instrumentos de medición que ya hablamos. Nosotros utilizaremos cuestionarios. Entonces, tenemos preguntas abiertas y cerradas. Las preguntas abiertas son aquellas que dejan en total libertad al encuestado para responder lo que estime pertinente. El entrevistador se limita a reproducir con la mayor precisión la respuesta dada por el entrevistado. Son especialmente útiles en las primeras fases de una investigación, cuando aún no se tienen muy claras las posibles opciones de respuesta. Las preguntas abiertas tienen una serie de ventajas. Las respuestas que se obtienen son variadas y más ricas. Permite descubrir nuevas opiniones que no habían sido tenidas en cuenta por nosotros como investigadores. Evita que las respuestas aportadas por el investigador vengan sesgadas o discriminadas por una hipótesis de trabajo errónea. Su formulación es más sencilla que la de las preguntas cerradas y ocupan menos espacio en el cuestionario. Las respuestas reflejan la verdad de opinión de los entrevistados y son muy útiles para aportar un clima adecuado en la entrevista, situándolas al principio de la misma de tal forma que permitan al encuestado dar sus opiniones sin trabas y nos ayudan a descargar los sentimientos negativos de los entrevistados. Sin embargo, a nosotros no nos sirven las preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando cumplir nuestros objetivos de investigación. Por lo tanto, esos objetivos ya nos están marcando hacia dónde tenemos que llegar. Entonces, nosotros tendremos que subdividir nuestro pensamiento en 3, 4, 5 opciones y pensar qué es lo que nos van a responder y que vaya de acuerdo a mis objetivos de investigación. Entonces, las preguntas cerradas, por su parte, fuerzan al encuestado a optar entre un conjunto de alternativas. Estas opciones vienen dadas en el cuestionario. Requieren, por tanto, que el investigador tenga una información clara y precisa de las distintas alternativas que puede provocar la respuesta. Las preguntas cerradas pueden ser dicotómicas o de opción múltiple. En las preguntas dicotómicas se presentan dos alternativas de respuesta, generalmente sí o no. En ocasiones se permite también una tercera opción, no sabe, no contesta. Son muy fáciles de registrar, pero eventualmente pueden producir una información demasiado simple y poco relevante. Es decir, una pregunta dicotómica de dos opciones, sí o no, se utiliza engarzada o conectada a otra pregunta mucho más amplia. Es decir, se plantean como preguntas filtro. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La utilización de preguntas cerradas presenta más ventajas que las abiertas, lo que hace que sea preferible su uso en general. La elección de un tipo u otro de preguntas dependerá de diversas cuestiones, sea 1996. El tiempo y los recursos que el investigador quiera o pueda dedicar a la codificación de respuestas, el grado de exactitud que se quiera obtener con esas respuestas y el conocimiento previo del tema de investigación. Por eso, expliqué con anterioridad que nosotros vamos a utilizar respuestas cerradas porque nosotros estamos buscando ciertas metas que están plasmadas en los objetivos y eso es lo que nos va a dirigir a nosotros en la investigación. Ahora continuaremos acerca de los objetivos de las preguntas, es decir, vamos a hacer mucho énfasis en qué es la meta a la que pretendemos llegar con esas preguntas.
Las preguntas orientadas a recabar la información que se busca con la investigación son a su vez de dos tipos: información sobre conductas y las preguntas que están destinadas a la detección de actitudes. La información sobre conductas son preguntas orientadas a conocer comportamientos presentes, pasados o futuros, intentando también en ocasiones averiguar las motivaciones o las pautas de tales comportamientos. Preguntas destinadas a la detección de actitudes son las que persiguen cuantificar el sentido y la intensidad de las actitudes objeto de estudio. Suelen operativizarse mediante escalas. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿estoy buscando medir o detectar una actitud? ¿O estoy haciendo preguntas que están orientadas a conocer comportamientos presentes, pasados o futuros? Eso está en mis objetivos, por eso los planteamos. Me tengo que regresar a los objetivos, verlos, para poder entonces empezar a dirigir mi instrumento o instrumentos que voy a diseñar y a aplicar. Con objeto de asegurar la exactitud de las respuestas, veamos a continuación algunos de los tipos de preguntas más importantes. Inciso A, preguntas introductorias o de contacto. Estas preguntas se sitúan al principio del cuestionario, con el objetivo de crear un clima de confianza e interés que facilite la cumplimentación del cuestionario. Resultan aconsejables aquí preguntas abiertas, que ayudan a que el encuestado pueda expresar su opinión. Incluso no es preciso que se pregunte del tema objeto de estudio, basta con que ayude a interesar al encuestado, de forma que reciba las restantes cuestiones de la mejor forma posible. Por el mismo motivo, en estas preguntas introductorias nunca se deben incluir cuestiones complicadas, controvertidas o delicadas. Conviene recordar que estas primeras preguntas son las que marcan el tono del cuestionario. Esas preguntas introductorias o de contacto se consideran preguntas rompehielo, preguntas de rapport, con las que yo voy a crear confianza en el encuestado. Si no creo la confianza y si pregunto una cuestión delicada, pues simplemente no me va a querer responder el cuestionario y entonces, a final de cuentas, yo no voy a poder obtener información. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de preguntas. Inciso B. Preguntas de control. Su objetivo es contrastar la información que se está recabando. El control es doble. Por una parte, sirve para estimar si el encuestado responde de forma sincera y por otra, sirve para corroborar que el entrevistador está realizando bien su trabajo, sin falsear resultados y ajustándose al guión del cuestionario. Son muy útiles para eliminar cuestionarios incoherentes. Estas preguntas de control son fundamentalmente de dos tipos. Se puede repetir una misma pregunta o una parte de una pregunta a lo largo del cuestionario tratando de determinar si hay coherencia en las respuestas sucesivas. O también se puede incluir información falsa. Por ejemplo, se puede preguntar si vio en una fecha concreta un programa de televisión que no existe o que ya no se encuentra en transmisión. O bien pedir su opinión sobre una figura pública inventada. Este tipo de preguntas control se utilizan para saber si en realidad el entrevistado, el que está respondiendo el instrumento, está concentrado o nada más está respondiendo al ahí se va o por responder. Estas preguntas control también se les hacen a las personas que van a pedir un trabajo. En empresas como Yasaki, aquí en Colima, constantemente sabemos que madres solteras o madres de familia, mujeres en general, van y piden trabajo. Se les aplica una serie de estudios. Como parte de estos estudios, se utilizan preguntas control, en las cuales se está repitiendo una misma pregunta en diferentes momentos del instrumento para saber si ellas son aptas o no son aptas para estar en ese trabajo. Entonces, nosotros en investigación lo utilizamos como un medio de control para saber si la persona nos está respondiendo de manera coherente, es decir, está poniendo atención o simplemente lo está haciendo por compromiso.
Inciso C, preguntas de cambio de tema. Son preguntas que hacen el papel de puente, con la finalidad de cambiar de un tema al siguiente. También sirven de distensión, funcionando como alivio tras un grupo de preguntas difíciles. Estas preguntas de cambio de tema son preguntas puente. Tú tienes dos variables, las dos variables que deberás incluir en el mismo instrumento. Entonces, para eso se utilizan las preguntas de cambio de tema o preguntas puente, que deben de unir el tema anterior con el nuevo tema. Inciso D, preguntas de recuerdo. Son convenientes cuando se van a realizar preguntas que requieran hacer uso de la memoria, o bien cuando se va a preguntar sobre hechos ocurridos hace tiempo. Con lo que este tipo de preguntas ayuda a fijar el recuerdo. Las hay de dos tipos: de recuerdo espontáneo, donde simplemente el encuestador responde sin ninguna guía, o bien de recuerdo sugerido, en cuyo caso se presentan algunas alternativas de respuesta entre las que tiene que optar. Hay que tener cuidado con este tipo de preguntas de recuerdo, dependiendo del tema, que no generen situaciones muy difíciles o que no generen situaciones comprometedoras que no se quieren recordar. Inciso E, preguntas filtro. En ocasiones, algunas preguntas de la encuesta tienen sentido solo para una submuestra, mientras que no resultan relevantes para los restantes encuestados. En este caso, la respuesta afirmativa o negativa a una cuestión conduce o excluye la siguiente pregunta o una serie de preguntas. En ocasiones, una alternativa de respuesta sirve de filtro sin otras preguntas que le sigan, como por ejemplo, ¿cuántos hijos tiene usted? ¿No tiene hijos? Número de hijos. En cambio, cuando la pregunta filtro enlaza un conjunto grande de preguntas, es más adecuado incluir tras la alternativa que subordina las restantes cuestiones un paréntesis con las instrucciones. Por ejemplo, ¿tiene usted coche? Sí, no. Si no tiene coche, pase a la pregunta 15. Estoy utilizando la opción dicotómica, como vimos anteriormente, es decir, las dos opciones de respuesta sí o no, para filtrar información. Y en este filtrar la información es donde nos está ayudando a quedarnos con quienes sí van a responder. Yo no puedo llegar, imagínense, a un salón de clases y decir, me voy a quedar a trabajar con las familias disfuncionales, con los niños que vienen de familias disfuncionales. Eso sería un sesgo, una discriminación. Tengo que llegar y decir que voy a aplicarlo a todos. ¿Y cómo me voy a quedar con los que realmente sí viven en una familia disfuncional? Por medio de estas preguntas filtro. Para esto, entonces, nada más se admiten las preguntas de sí o no, para filtrar o enlazar una pregunta. Si no tengo opciones para enlazar o filtrar, entonces no utilizo el sí o no como respuesta. Preguntas delicadas. Hay determinadas cuestiones que son embarazosas de responder o que comprometen el prestigio del encuestado. Se trata de temas de tabú social, entre los que cabe citar sanidad e higiene personal, incumplimiento de normas legales, comportamientos sexuales, ideologías políticas o religiosas e ingresos personales. Empleo de terceras personas, como por ejemplo sus amigos u otros. ¿Alguno de sus amigos acostumbra a fumar marihuana? Posteriormente, se pueden incluir preguntas indirectas que permitan estimar si el encuestado también lo hace. Uso de la autoridad para justificar la conducta. Por ejemplo, la justicia contempla el uso de la violencia en autodefensa. ¿En qué otras ocasiones la justifica usted? O también aportar razones que justifiquen una conducta inadecuada, como por ejemplo, es bastante incómodo el uso de casco cuando se conduce una motocicleta, sobre todo en verano. ¿Acostumbra usted a conducir su motocicleta sin ponerse el casco? Estas preguntas delicadas o embarazosas que comprometen el prestigio o que son temas de tabú social, siempre conviene tratarlas con delicadeza. Nos están dando ideas de utilizar a terceras personas, de justificar las conductas o de apoyarse y de decir, pues sí, creo que es bastante incómodo, creo que
para que nos las puedan responder, porque si la gente no se siente sumamente cómoda, no nos va a querer responder estas preguntas. Y repito, si no nos responden nuestro instrumento, prácticamente se está invalidando porque no vamos a obtener resultados. Entonces aquí es muy importante el lenguaje y el tratamiento que le demos a las preguntas o los ítems. También existe una técnica de respuesta al azar que, bueno, no se las voy a recomendar, pero la tenemos que conocer. Esta consiste en plantear preguntas y se deben de asociar las respuestas con cara o cruz de la moneda, es decir, con un volado. Si se lanza la moneda al aire y sale cara o sale cruz, dependiendo de lo que haya escogido el encuestado, pues entonces la va a responder o no la va a responder. Pues a nosotros definitivamente esta técnica no nos sirve porque sí necesitamos que nos respondan la encuesta para poder procesar los resultados. Pero es importante que conozcan que ese es otro de los métodos que se utiliza. El orden del cuestionario. Vamos a ver ahora, ya sabemos qué tipo de preguntas, cómo ordenamos esas preguntas, en qué lugar las ponemos y qué datos va a llevar ese cuestionario para empezarlo a organizar. El orden en que se coloquen las preguntas es también un tema de gran relevancia. Primero, se debe empezar con un breve mensaje de presentación, donde se explicite quién realiza la encuesta, siguiendo con una exposición de los objetivos perseguidos en la investigación, el tipo de información que se precisa y el procedimiento seguido para la selección de la muestra, motivando al encuestado con los beneficios que puede reportar su participación. Además, en esta presentación debe asegurarse la salvaguarda de su intimidad, garantizando el anonimato de sus opiniones. 2. El flujo del cuestionario debe ser lógico. Un ordenamiento caótico produce en el encuestado frustración e indecisión, por lo que acaba afectando a su interés y cooperación. Número 3. Conviene pasar de lo general a lo específico. Este tipo de ordenamiento se conoce como de embudo, en el que se asume que el encuestado tiene conocimientos de un tema dado. No puedo empezar de una cuestión específica y luego irme a una general. Siempre empezamos de lo general a lo particular o específico. 4. Preguntas clave. Esto es, las que se consideran de especial relevancia para la investigación deben situarse en la mitad del cuestionario, de tal forma que ya se haya despertado el interés del encuestado, pero antes de que éste se muestre demasiado cansado. Las preguntas difíciles o delicadas se reservan para el final del cuestionario, tratando de evitar que si se da una reacción negativa afecte a las preguntas subsiguientes. Esto vale también para los datos de identificación, ya que pueden producir rechazo por parte del encuestado. No obstante, en ocasiones algunos datos personales puede interesar preguntarlos antes, por ejemplo, cuando van a servir como filtro. Los datos de control deben incluir el número de orden del encuestado, nombre, dirección, teléfono, el nombre del entrevistador y la fecha, así como la hora de la entrevista. Y se debe consignar también si hubo sustitución del entrevistado. Número 6. Se recomienda también hacer algunas preguntas de relax antes de llegar al final de la entrevista para disminuir la tensión que haya podido producirse. Y 7. Al final de la entrevista se debe agradecer la colaboración prestada. Las preguntas clave a partir de la mitad del cuestionario. Ya cuando tenemos captado el interés del lector, del quien nos va a responder. Las difíciles casi para el final, porque al final tenemos que hacer preguntas de relax para que no se vaya tenso. Preguntas de relax que tengan que ver con el tema. Ojo, no le vas a preguntar algo que no tenga nada que ver con el tema, como a qué horas vas por el pan. Pues si no tiene nada que ver con lo que estoy hablando, no le puedo hacer esas preguntas. Y al final, pues agradecemos otra vez la colaboración prestada. Ojo,
Los datos personales que se van a pedir son datos solamente necesarios. Si no ocupo el número de teléfono, ¿para qué se lo voy a pedir? Si estoy trabajando en una secundaria, yo sé los rangos de edad, no ocupo pedir la edad tampoco. A lo mejor el sexo sí, femenino, masculino. Solamente se piden informaciones personales realmente necesarias, si no, las omito. ¿Por qué? Porque debo proteger los datos personales. ¿Sale? Y bueno, pues hasta aquí espero que no tengas ninguna duda. Vamos a continuar con una especie de resumen o de repaso la siguiente sesión y algunos ejemplos de instrumentos que han diseñado sus propios compañeros. Muchas gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.